supuesto también hay novedades, pero ya lo tenemos en línea al profe, a Fernando Signorini, quien fue entrenador personal de Diego Armando Maradona y preparador físico de la selección argentina en Sudáfrica 2010. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos para empezar un poco tu presente, cómo está hoy Fernando Signorini, qué está haciendo. Mira, mi presente es que recién termino de asistir en el Palacio Dorado de la Legislatura a una premiación que se hizo de Ernesto Cherkis Vialo, que fue designado como personaje del deporte argentino, y ahí, bueno, estaba la Florinata del periodismo, de colegas de ustedes que lo acompañaron durante toda su vida y hoy lo homenajearon. Había figuras de primer nivel, también ligadas a otras expresiones artísticas. Y bueno, y después en la Escuela de Entrenadores de César Menotti, en la elaboración de contenidos, y bueno, y dando charlas por aquí, por allá donde me requieran. Hace poco estuve ahí en la provincia de Santa Fe en unas jornadas maravillosas con la gente de Vigán, que me trataron como si yo mereciera ser tratado así. Realmente fue maravilloso. Ahí descubro que un país distinto y mejor con gente como esa es todavía posible. No es una utopía, está al alcance de la mano, ¿no? Antes de meternos más a fondo de tu historia y por supuesto tu relación con Diego Maradona, ¿qué es el deporte para vos, Fernando? ¿Qué representa? Sí, es antes que nada un argumento fantástico como para ayudar a los papás, a los profesores, a los maestros a guiar al niño camino del mejor individuo que la sociedad merece, espera, necesita y reclama. Antes que nada es eso. Después, bueno, sí, después viene la parte competitiva, pero en eso son muy pocos los que llegan, ¿no? Hay un filtro demasiado exigente, y sobre todo ahora que solo tienen o parecen tener lugar aquellos que naturalmente están dotados de condiciones excepcionales. Todos los demás quedan en el camino, y sobre todo sería importante que de una vez por todas los mecanismos del Estado decidan a ver para qué necesitan el deporte, y sobre todo los deportes principales, los que tienen mayor penetración en la sociedad, como el caso del fútbol. Por eso digo, si el deporte sinceramente no sirve para eso, no sirve, como decía Menotti, como una maravillosa excusa para ser feliz, para hacernos mañana mejor que hoy, bueno, le sirve al gran negocio, le sirve al sistema también para potenciar la imagen de aquellos que tienen también apetencias políticas, como ha pasado en Argentina. Acá hubo un presidente que, si no hubiera sido presidente de un club tan popular como Boca, no hubiera podido dirigir, no sé, una sociedad de fomento, ¿no? Entonces, esa instrumentalización que se ha hecho no tiene absolutamente nada que ver con la esencia, con las razones por las cuales fue imaginado y desarrollado, ¿no? Entonces creo que hay que volver a las fuentes, volver a rescatar el deporte por el deporte mismo, terminar con eso de que ganar es una obligación, que el segundo es el primero de los perdedores, que hay que ganar de cualquier manera, porque eso llena de presión sobre todo a las nuevas generaciones y hace que muchas veces, cuando los chicos no pueden consolidar sus sueños, decidan, como ya pasó ahí con un chico de Colón de Santa Fe, en Aldosivi de Mar del Plata, de al quedar fuera de las convocatorias, bueno, tomaron esa brutal decisión de poner fin a sus vidas, ¿no? Hola Fernando, te habla Mauro. Un placer poder escucharte. Te cuento, tengo 51 años y la verdad que me da un placer enorme poder charlar con vos, porque te he leído, soy de la época que donde vos salías junto a Diego en la televisión, en la revista, así que un placer charlar con vos. Bueno, te agradezco. Hace poco, hablando de conceptos futbolísticos y de deportes, falleció una de las personas más importantes que tuvo nuestro fútbol. ¿Cómo podés definir a César Luis Menotti, vos, y lo que fue para el fútbol?
Y yo creo que César representó como una especie de Noé, al que alguien, tal vez la misma historia del fútbol argentino, reclamó de que construyera un arca. Y yo creo que todos aquellos que se subieron a él, bueno, pudieron disfrutar de las mieles de lo que significa el deporte en su esencia, ¿no? Para no hacernos vulgares, para no hacernos frívolos, para no hacernos groseros, ni irrespetuosos, ni vanidosos, ni individualistas, al contrario, para transmitir a través del deporte valores que tienen que ver con la vida de todos los días, sobre las cuales se tiene que asentar prácticamente la vida o la humanidad en sí, ¿no es cierto? La nobleza, la solidaridad, el hecho de repetir, como él decía, que ganar es importante, claro, para eso se compite, pero mucho más importante son los medios que se utilizan para lograr los fines, que la trampa es una porquería en el fútbol, en el deporte, como en la vida. Sí, y fundamentalmente para mí, ¿no? Dos palabras mejor dicho, dos letras de una palabra, una S seguida de una I, dieron lugar a que mi vida cambiara de manera rotunda cuando me autorizó, inexplicablemente, porque no me conocía, no sabía quién era, y sin embargo me autorizó a presenciar los entrenamientos del Barcelona cuando él dirigía en el 83. Y bueno, si él hubiera dicho que no estaría yo hoy hablando con ustedes, no hubiera conocido a Diego, no hubiera tenido la vida que en mis mejores sueños hubiera imaginado. Pero hablando del deporte argentino y específicamente del fútbol, creo que hubo un antes y un después, sobre todo en el hecho de privilegiar valores que hoy parecen haberse olvidado, o que mejor son pisoteados porque hoy la moda es esa, ¿no? De ganar de cualquier manera, bueno, qué sé yo, no tiene absolutamente nada que ver con los principios por los cuales el deporte fue creado. Excelente, la verdad. Recién dijiste unas palabras sobre que te permitió entrar a la vida de Maradona, que entraste un día al knockout y bueno, tuviste el primer contacto con Diego, y te convertiste nada más y nada menos en un entrenador personal, algo que no existía, ¿no?, en el deporte. No. ¿Cómo llegaste a Diego? ¿Cómo fue esa relación con Diego? ¿Cómo la construiste para estar tantos años al lado de una persona como fue Diego Maradona? Y yo creo que en base a eso, ¿no? A la sinceridad, a la empatía. Yo tenía 10 años más que Diego, él, cuando yo lo conocí apenas tenía 22 y ya habían puesto sobre sus hombros todas las expectativas, qué sé yo, de millones de personas en el mundo entero, gracias a la magia que emergía de su talento. Pero mi relación con él fue siempre muy, muy franca, muy leal, de mucha nobleza. Bueno, no era tan difícil tampoco con un chico como él, que era realmente encantador. Estoy hablando de Diego, no de Maradona, No, Maradona, Maradona es insoportable. Sí. Por eso alguna vez se lo dije a él, que te quede claro, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy hasta la esquina. Hacete cargo vos de Maradona. Ahí tenés razón, ahí yo no leí tu libro, que me lo voy a conseguir, entonces ahí se entiende el título que dice Diego desde adentro. Claro, sí. Además, hablando, te repito, de Diego, yo no hablo de Maradona que hablen otro. Claro. Maradona tiene que ver con el personaje que él se creó, que lo acercaba también y le exigía a lo mejor ser frívolo o moverse en un mundo artificial de lujos que seguramente antes o después le iban a hacer mella en su ánimo, porque él en definitiva era el pelo de Fiorito, ¿no? Era el chico que de muy pequeño, por no tenía siquiera a lo mejor para poder alimentarse como hubiera querido, porque la perversidad del sistema lo condenaba a eso, ¿no? Pero sí, sinceramente, él en la intimidad era ocurrente, era divertido, pícaro, atorrante, de enorme ternura en el trato con sus afectos, con su familia. Pero claro, cuando ponía el pie en la calle,
tenía que estar a la altura de lo que le exigían aquellos que muchas veces cuando, seguramente, porque todavía pasa cuando están en esos lugares de origen, que son lugares de mucha humildad y a veces de pobreza y otras tantas de miseria, no solamente lo ignoraban, sino que lo despreciaban porque era un negrito villero, como sigue pasando ahora. Y después, si volvés con una Copa del Mundo, esa misma hipocresía e instrumentalización del sistema hacen que esos mismos chicos, bueno, lo puedan subir inclusive al balcón de la casa de gobierno en una clara exageración de la manipulación que se hace del éxito de un equipo deportivo, ¿no? En base a esta distinción que haces entre Diego y Maradona, vos en una nota contabas que Diego te dijo, gracias a Maradona yo salí de Fiorito. Sí, claro, sí. Gracias, si no hubiera sido por Maradona todavía estaría en Fiorito. También tenía razón, bueno, por eso, por la perversidad, porque los que no eran Maradona se quedaron ahí, inclusive muchos amigos suyos, los que generalmente están condenados también a lo mejor a vivir una vida que bueno, que está lleno de necesidades que nunca pueden cubrir, y muchos se quedan en el camino porque mueren muy jóvenes, tal vez buscando acortar camino al logro de sus deseos, incurren en delitos que les cuestan la vida después, ¿no? Fernando, si unimos a estas dos, si unimos a Diego y a Maradona, ¿qué tenía Diego y qué tenía Maradona para que Diego Armando Maradona haya sido realmente quien fue? No, bueno, fundamentalmente son esos chicos que no nacen para ser explicados, ¿no? Salvo que uno sea muy vanidoso o muy estúpido y se crea que puede explicar lo inexplicable. Él como Lío también, que sea como Ronaldinho, como Tiger Woods en el golf, como Jordan en el básquet o Federer en el tenis, no nacen para ser explicados. ¿Cómo haces para explicarlo? Si ni ellos mismos saben, porque además es todo muy extraño. El mismo Leo Messi, que tiene 2 hermanos que se criaron en el mismo ambiente, que recibieron el mismo cariño de sus padres, que se alimentaron de la misma manera y se educaron también, y de pronto los otros 2 no pueden hacer con la mano lo que él hace con los pies, ¿no? Es muy extraño, y Diego era así, era inexplicable, era un genio, como todos los genios, son inexplicables, son contradictorios, son rebeldes, no son iguales que nosotros, por eso cuando alguno dice que Dios hizo a todos los hombres iguales, yo digo que se equivocan, claro, porque a ellos se les volcó la levadura en cantidad de... Claro, un poquito más a su favor, ¿no? Fernando, claro. Bueno, ya te conté de mi edad y te remonto un poco al Mundial 94 y te quiero hacer esta pregunta porque me quedó grabado, sabes que soy futbolero y bueno, hay cosas que quedan grabadas de por vida, y quería preguntarte que el día aquel donde la enfermera entró a buscar a Diego, una imagen que nunca más se volvió a repetir en ninguna competencia. ¿Qué pasó ese día? ¿Sabés por qué entró la enfermera? Sí, eso ya fue contado varias veces, inclusive por el doctor Roberto Pedro, que en definitiva fue, entre comillas, el culpable de que Soy Carpenter, que así se llamaba, entrara, porque cuando se hizo el sorteo y salió elegido Diego con Vázquez para el antidoping, entonces Roberto, hablando con ella, porque Roberto era el encargado de la AFA para asistir a ese momento, ella le comentó que había estado en pareja con un argentino, que conocía Rosario, que conocía, creo que era Córdoba y también Buenos Aires, entonces que tenía muchos amigos. Entonces él le dijo, mira, cuando termine el partido, ¿por qué no entras a la cancha? Andá a buscarlo a Diego, van a ir todas las cámaras con vos y así todos tus amigos te van a ver, ¿no? A ella le encantó la idea y fue por eso que entró y bueno, y después pasó todo lo que pasó, entonces muchos especulaban con que había sido toda una manipulación. Eso de alguna manera era también no darse cuenta que si bien el poder es miserable, no son estúpidos, sí, y no iban a hacerlo tan evidente de ir a buscar, claro, para luego condenarlo, no. Claro. Fue simplemente una causalidad, un hecho del momento, y después todo terminó como terminó, ¿no? Sí, seguro. Me voy un poco más adelante en el tiempo, porque antes lo nombraste a Messi, y te voy a hacer 2 preguntas en una. Primero, en esa confianza de tantos años de relación, ¿qué significó para vos
aceptar el desafío de que Diego te elija como preparador físico para la selección y para ir a un mundial, y después hay una foto que estás vos en el medio de Messi y Maradona en Sudáfrica 2010. ¿Y cómo definís ese momento en tu vida? No, bueno, mi vida está lleno de momentos inolvidables, ¿no? Que muchos de los cuales han quedado retratados también por las cámaras fotográficas, y son momentos que pertenecen a la vida de alguien que tuvo un privilegio impensado, que todo se le dio porque, bueno, aparentemente se le tenía que dar. Yo no contribuí en nada al menos en cuanto a la organización. Y después me tuve que hacer cargo porque además yo cuando había ido a hacer una experiencia en el fútbol europeo, pero bueno, yo hacía otros tipos de trabajo para ganarme en ese momento el sustento, hasta que a Diego se le ocurrió esa descabellada idea, descabellada porque no existía el preparador personal para un jugador de deporte de equipo. A eso se le ocurrió a él después de que el doctor Rubén Darío Oliva, médico también, rosarino de San Justo en Santa Fe, decidiera, tomar una medida que le salvó la vida futbolística a Diego, porque le retiró el yeso 45 días antes del diagnóstico o lo que habían sugerido los médicos en Barcelona, porque de haber seguido ese tiempo la imposibilidad, la reducción de la movilidad en su tobillo le hubiera hecho imposible jugar al fútbol, ¿no? Entonces eso fue el hecho fundante por la que Diego después pudo volver a jugar al fútbol y pudo, como el ave fénix, renacer de la ceniza. El verdadero responsable se llama Rubén Darío Oliva, que muy pocas veces ha sido reconocido, ¿no? Excelente. Bueno, Fernando, yo de mi parte te voy a hacer la última pregunta porque ya bastante nos estás atendiendo después de haber ido a un evento. Maradona dijo un día que vos eras un genio en una entrevista. Para vos, ¿qué fue, Diego? Pero también dijo que él tomaba muchas cosas que le hacían mal, ¿no? Por eso no, creo que la historia marcó que lo fuiste para él, porque lo acompañaste tantos años en lo personal y después en la selección argentina. Sí, bueno, pero yo hice lo que tenía. Además, otra cosa, sinceramente, cualquiera que hubiera estado en mi lugar, era entrenar a Diego para jugar al fútbol, era como entrenar a un gato para cazar ratones. Había que protegerlo, había que cuidarlo. Otra cosa fue la relación que yo tuve con él, que eso sí puede variar de una persona a otra. Pero yo tuve, ya te digo, desde el primer momento yo tenía 10 años de experiencia en fútbol, si bien no era deporte de competencia, pero las relaciones humanas son prácticamente iguales, lo que cambia es el decorado. Yo salí de Rivadavia de Lincoln, no pasé ni siquiera por Buenos Aires, me fui directamente a Barcelona y encontré después con que el destino me deparaba todo esto, pero te repito, entrenar a jugadores como él, como Lío, bueno, como los grandes genios, es además de un placer y de un privilegio, es muy fácil. El problema es cuando tenés alguno que, viste, que qué sé yo, que la quiere parar y la pelota le rebota, que entre 4 o 5 opciones elige la peor. Bueno, entonces sí, ahí si yo pudiera transformar en un gran jugador a un mediocre, entonces podría atribuirme algún mérito, pero yo siempre no me pude medir en eso porque siempre tuve la suerte de entrenar a los mejores, ¿no? Fernando, un placer, realmente te agradecemos por el tiempo y no te lo sacamos más, pero muchas gracias porque realmente fue un placer para nosotros hablar con vos, que nos cuentes también sobre Diego y por supuesto que sobre vos. Así que te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y seguramente esperamos tenerte pronto. Bueno, un abrazo para todos ustedes, cariños a la audiencia también. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande. Ahí pasaba Fernando Signorini, entrenador personal de Diego Armando Maradona y ex preparador físico de la selección argentina, pasó por ADN Deportivo.